Muy buenos días a todos. Estoy haciendo esta grabación para facilitarle un poco como guía de nuestros cursos, nuestras reflexiones sobre la política contemporánea. Y quería nomás empezar en esta clase cómo se originaron las políticas contemporáneas, que viene a ser la política, la nueva visión sobre el mundo, y plantear una organización política en base a esa nueva visión. Ya sabemos que el gran cambio que hubo en la era moderna ha sido lo que se llama la cosmovisión copernicana, que ha cambiado grandemente el modo de pensar de la realidad mundial, la cosmovisión mundial. Y a su vez, también en el ámbito del pensamiento, también hubo grandes cambios. Se han cambiado a partir de Descartes, del planteo de Descartes, se han cambiado el modo de pensar, la modalidad de pensar, la modalidad de conocimiento, la modalidad de buscar la verdad. Es claro que de alguna manera hay que compartir la idea con Descartes, el hecho de que ningún pensador estaba de acuerdo, todos se discutían. Entonces, él empezó a buscar un nuevo método de pensamiento, a ver si encontraba un fundamento infalible, indubitable, sobre la que debería fundar la verdad. Esta perspectiva cartesiana ha sido el primer momento que generó la modalidad del pensamiento contemporáneo. Así se establece en la modernidad un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de construir la ciencia, un nuevo modo de construir la sociedad. Los principios se han delegado hacia el pensamiento. Antes, la naturaleza era la realidad, la naturaleza era el punto de partida de toda la realidad que uno podría pensar. Sin embargo, a partir de la modernidad, especialmente entre el pensamiento alemán, Kant, Hegel, Heidegger también, el fundamento, el principio fundamental del camino de la verdad es el pensamiento. A partir de la razón, a partir de la inteligencia se construye todo lo que es el campo del conocimiento. Esto repercute bastante en la nueva forma social, en la nueva modalidad social, y ha creado un nuevo modo de vida. Y esto es lo que viene a constituir la modernidad. La sociedad viene a ser la expresión visible de la política. La política es una organización de la sociedad. Así lo extendía originariamente Aristóteles, como podemos ver en algunos de los textos que hemos propuesto en la plataforma. La política es la ciencia que se encarga de las necesidades o problemas de la polis, de la ciudad, de la multitud. Y esto ha sido en la modernidad un planteo mucho más complejo y se ha intentado llevar adelante la construcción de una nueva sociedad, inclusive dejando de lado como modelo la sociedad clásica, intentando crear una nueva sociedad con nuevos principios y nuevos modos de pensar. Desde luego se ha experimentado en la nueva Europa una nueva modalidad y se ha diseñado toda una organización política racionalista, una organización política intelectualista, cientificista, a partir de ese nuevo pensamiento. Todavía hay que aportar, hay que señalar aquí que las grandes revoluciones también han traído consigo grandes problemas sociales o grandes desafíos sociales. Por ejemplo, la revolución industrial, la producción a gran escala también ha cambiado la modalidad del trabajo, la organización laboral diferente. Y luego viene la revolución globalizante, que es la tecnología que ha quebrado todas las fronteras. Y así crean entonces las diversas inversiones internacionales que se genera más allá de las fronteras de los países y crea una comunidad internacional
en base a principios de desarrollo diferentes de lo que antes se tenía. Antes lo desarrollo era más, por decirlo así, entre comillas, más doméstico. Sin embargo, la situación actual de la política es más internacional, más allá de las fronteras. Ya no se puede volver luego al nacionalismo, porque simplemente ya eso ya no funciona. Hoy en día las fronteras políticas ya se han quebrado, porque la globalización trajo consigo una comunidad mundial que hace que todos los hombres estén conectados entre sí. Por eso es tan importante la tecnología, especialmente el Internet, cómo ha creado un solo mundo, ha acabado con la divisoria de la sociedad. Todos estos son los nuevos elementos de la política contemporánea que uno tiene que tener. Surgen entonces las grandes cuestiones sociales sobre lo que se intenta afrontar en las cuestiones políticas. Las Naciones Unidas, que es una organización internacional que tutela los beneficios y desarrollo de los pueblos, especialmente de los más necesitados, y esto viene a ser como el nuevo enfoque de la educación, de la propuesta de desarrollo humano, justamente es lo que se llama el enfoque postmoderno. Es decir, la postmodernidad busca justamente hacer que se alcance el desarrollo, especialmente en los países más necesitados, ¿no? Y crea entonces las Naciones Unidas una especie de tutela internacional para vigilar o tutelar los bienes y desarrollo de los pueblos. En base a esto se forman entonces la perspectiva y objetivos políticos. Y se tiene siempre como bien fundamental la salud, la vida, el tema de la erradicación de la pobreza, el analfabetismo, erradicar el analfabetismo. También un poco también el tema del medio ambiente. Y en cualquier proyecto político hoy en día tienen que figurar esos ítems, ¿sí? Cómo va a afrontar, además de desarrollo ya establecido en todos los países, como el desarrollo rural o desarrollo de los pueblos, ¿no? De las ciudades, desarrollo energético, desarrollo agroindustrial, desarrollo naval y todo así, ¿verdad? Todo eso figura en la planificación política, pero lo que lleva consigo como característica la política moderna es justamente que tiene que tutelar esos bienes fundamentales indicados por las Naciones Unidas. Esto se va actualizando cada vez más, por eso existen los informes internacionales, a ver cómo se está cuidando en los gobiernos, en los sistemas políticos, sobre esos bienes fundamentales que se plantean la comunidad internacional. En base a esto, entonces, es lo que nuestros estudios se investigan. ¿Cuáles son, entonces, las propuestas que diseña la política actual, ¿verdad? Viniendo un poco ya a la situación política, nosotros tenemos dos grandes corrientes de pensamiento político que realmente engloba todo lo que es la política mundial, ¿verdad? El tema que es el socialismo o comunismo también se le dice, ¿verdad? Por el tema de Marx, ¿verdad? Pero que no es solo Marx, hay muchos otros pensadores que piensan igual que Marx, seguidores de Marx, o modificaron, o neosocialismo, o socialdemocrático, cosas así, ¿verdad? Son pensadores modernos que están dentro de esa corriente de pensamiento que justamente intenta a una teoría de la equidad de la distribución de los bienes y equidad en derecho, equidad en los beneficios públicos, etcétera, ¿verdad? Que se ha querido implementar en algunos países, como en Rusia y en otros lugares. Y bueno, ahí está, uno puede ver también la consecuencia de esas implementaciones, ¿verdad? De esa corriente
es una propuesta de administración pública que viene a ser que tiene una lógica propia y una explicación propia, y por eso se establece como sistema de gobierno, sistema político. El otro gran ideal político es el liberalismo. El liberalismo es, en realidad, es la administración libre de los recursos, ¿no? Económicos, todo lo que son recursos, administración libre, es decir, no estar sujeto a las medidas estatales, o si está sujeto que sea relativo. El neoliberalismo, por ejemplo, sí se sujeta, pero no tanto, ¿verdad? Y, en eso se encuadra todo lo que son lo que se presenta como demócratas, como puede ser también republicanos. Todas esas corrientes de pensamiento son liberales, es decir, de pensamiento liberal. Es decir, estos vienen de una Europa moderna, donde justamente estábamos señalando al inicio un pensamiento nuevo de cómo administrar los bienes del Estado o los bienes particulares, ¿verdad? Ambas corrientes tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? La primera tiene o suele desembocarse en finalmente a un desorden administrativo, y suele desembocarse a una corriente o estructura, organización dictatorial o totalitario, ¿verdad? Totalitarismo, ¿no? Tenemos así un ejemplo de Venezuela, tenemos de Cuba y otros países, mismo Rusia, también China, también. Ellos, su sistema es más totalitarismo, ¿verdad? Se suele desembocar a eso el sistema anterior que mencionamos, que era el socialismo, ¿verdad? Socialismo o comunismo, o se le puede dar, algunos le llaman de izquierda, impropiamente, ¿no? Impropiamente, porque no es el término que debería usarse, ¿verdad? Bueno, y el tema, el beneficio que trae muchas veces estos movimientos políticos, sucede que a veces para manifestar o fundamentar o demostrar la verdad del sistema, el beneficio del sistema, ellos ofrecen beneficios a, a la ciudadanía, como medicamentos gratis, educaciones gratis, muchas cosas que el pueblo no alcanzaría o que intenta beneficiar, como la distribución de las tierras y muchas otros beneficios. Entonces suele traer consigo algunos beneficios importantes. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, en Paraguay, la Secretaría Nacional de Emergencia, que se ha fundado justamente cuando esta corriente de pensamiento estaba al mando del país. Bueno, y algunas otras cosas como el alimento escolar, el tema de sin tierra, sin techo. Todo eso también puede beneficiar a mucha gente, pero tiene también su contra, como hemos dicho, que puede también generar ciertas dificultades sociopolíticas, ¿verdad? Y la segunda corriente de pensamiento político es el tema del liberalismo. También tiene su problema grave. Él es un campo más allanado para el desarrollo de capitales, para grandes emprendimientos. Sin embargo, podría también descuidar, como acusaba el mismo Heidegger, el filósofo de la posmodernidad europea, acusaba que cosifica al ser humano. El ser humano pasa a ser una cosa dentro del engranaje, una cosa más. O sea que dentro del objetivo muchas veces abandona. Lo mismo pasa también en el socialismo, pero de otra manera, o sea que se configura de otra manera. El liberalismo lo que puede traer consigo es el tema de las inversiones y de las producciones sin criterio de humanidad. Así ha sido acusado
el liberalismo en otro momento sobre que se olvidaron de la humanidad. Y esto es peligroso porque si esto se revuelca en la educación y viene a formar mentalidades con esta perspectiva, es peligrosa porque podemos tener seres humanos inhumanos. Por eso el neoliberalismo es lo que está en este momento de moda, queriendo ser desarrolladores de seres humanos, humanizando un poco eh, a los, eh, a los pueblos. Bueno, así entonces un resumen general, una visión general de lo que viene a ser el pensamiento político contemporáneo en su dupla dimensión, ¿verdad? En su dupla dimensión, que es el socialismo y el liberalismo, explicado de modo simple y sencillo. Espero que cada uno después haga su investigación sobre esto, sobre el socialismo y liberalismo, para entender un poco las luchas en la democracia, por qué hay divergencias que muchas veces no se tienen en cuenta a la ciudadanía, sino más bien las oposiciones entre ellos. En definitiva, desde Maquiavelo, pasando por Weber y otros autores, la política ha dejado de se ha dejado de dedicarse a los bienes o a los beneficios de la comunidad y ha pasado a ser un organismo tutelar del poder. Dejó de ser una organización que se dedica al beneficio de los pueblos, sino más bien en proteger el poder o los poderes. Se ha cambiado entonces el modo el perfil, el enfoque de la política, y ese es el gran problema de la política contemporánea. Ya no hay más el beneficio, sino el poder, la permanencia en el poder. Podemos escuchar eso en sus predicaciones cuando dice tantos años de poder que tiene y así en adelante. Si todos dicen, ahora mandamos nosotros. Mandar es poder. Así que la política pasa a ser, en vez de servicio, es poder, mandar. Hasta aquí entonces este breve resumen que expongo para ayudar un poco en el concepto de lo que viene a ser la configuración de los principios de la política actual. Muchas gracias.